ustedes? Bien, que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si entramos de inmediato a la palabra? Vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo los domingos, serie llamada La lucha de la duda y la incredulidad. Quiero que usted, si me acompaña, si es tan amable, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y usted ponga una marca. Los que tienen dispositivos no tienen que poner marca. ¿La Biblia de su dispositivo tiene esto? No, ¿verdad? Yo creo que sí tiene, ¿verdad? Hoy en día hay de todo. Hace unos meses estaba buscando yo un color para pintar algo, de pintura de pared, y no podía ir al Home Depot. Y dije, a lo mejor hay una aplicación, ¿verdad? Y hay una aplicación que tiene todos los colores ahí, así como los cartoncitos del Home Depot, y le das y ahí están todos. Digo yo, no, ya. Increíble, ¿verdad? ¿Están en Génesis 3? Acompáñenme a hacer una oración. Vamos a presentar la palabra a Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites para adorarte, exaltar tu nombre, Señor, y reconocer que tú eres Dios. El tiempo de la alabanza, Señor, suaviza nuestros corazones, nos da un sentido de ver tu grandeza, de humillarnos, Señor, antes de entrar en tu palabra, para que ahora podamos con humildad, con reconocimiento de que tú eres Dios, recibirla, Señor. Permítenos, Padre, recibir tu palabra, pero también entenderla, Señor. Dame como predicador la gracia, Señor, y el don de predicador, Señor. Dame sabiduría, ayúdame, Señor. Confío en ti, Señor, confiamos en ti de que tu palabra hará su propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir un tema en esta mañana que se va a titular ¿Por qué muchos dudan? ¿Cómo se llama el tema? ¿Por qué razón muchos dudan? ¿Verdad? Sería el sentido. En Génesis 3 vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomemos en cuenta 7 puntos en este verso que acabamos de leer, en esos textos, de las estrategias que Satanás utilizó aquí para engañar a Eva. Y estas estrategias que él usa, son las mismas que va a usar contigo, conmigo, con todo el mundo a través de la historia. Lo ha hecho desde el Génesis, lo va a hacer hasta el fin, ¿verdad?, de sus días sobre la tierra. Número 1, lo primero que vemos en este texto es la pregunta con suspicacia para crear dudas. La pregunta con suspicacia para crear dudas. ¿Con qué Dios dijo? Es una pregunta que siembra dudas. ¿Sí lo pueden notar? Es una forma de crear dudas y conllevar a una persona que no crea. Estrategia número 2, pregunta torcida para simular que desconoce la verdad. Entonces Dios dijo que no coman de todos los árboles, ¿verdad? Se presentó como que no sabía, se presentó como inocente. ¿Sí me doy a entender? Estrategia número 3, afirmación con apariencia de convicción, no morirás. Se lo dijo con certeza, no vas a morir. Estrategia número 4, mostrar a Dios como mentiroso cuando dice, no, Dios sabe. Es por eso que te dijo eso, porque Él sabe, Dios te está escondiendo algo. Dios te está privando de algo que tú quieres, pero no te lo quiere dar.
Son estrategias de Satanás. Es cuando te preguntan, ¿y tú eres cristiano? ¿Y por qué Dios? ¿Verdad? Esa pregunta. Estrategia número 5, oferta de superioridad. Satanás siempre te va a prometer el mundo, siempre te va a llevar, ¿verdad? A Jesús en el desierto hizo lo mismo, le prometió más en su mente, claro, más de lo que Jesús en ese momento era. Pero Jesús ya era Dios, Él es Rey, sencillamente se humilló para venir a morir en la cruz. Pero lo va a hacer con nosotros, nos va a ofrecer más, entre comillas, de lo que Dios ya nos ofreció. Y es una oferta nada más. Y por eso le dice a Eva, serás como Dios. Estrategia número 6, apelar a los sentidos sensoriales para seducir. Por eso dice el texto, y Eva vio. Lo que Satanás estaba ofreciendo se podía ver, ¿verdad? Y por último, su última estrategia, mostrar lo prohibido como atractivo. Por eso dice el texto que Eva vio que el fruto era codiciable. Usted y yo sabemos que hay algo en el corazón del ser humano cuando se nos prohíbe algo, ¿sí o no? Hay una atracción. Tú le dices a un niño, ¿verdad? Todos esos juguetes son tuyos, ¿verdad? 50 cajas de juguetes. Este no lo toques. Y usted sabe lo que va a pasar, ¿sí o no? Y el niño va a ir, muchos juguetes, pero ¿qué hay allí? Es algo natural en nosotros, ¿sí o no? Si bien recordamos, a Jesús le pasó lo mismo en la tentación del desierto. Con la misma astucia, Satanás trató de seducir a Jesús para que Jesús no hiciera la voluntad de Dios. ¿Cómo pudo Jesús resistir los engaños de Satanás? Si notamos en las dos tentaciones, tanto a Eva como a Jesús, Satanás apeló a lo que nosotros entendemos como los sentidos sensoriales, ¿verdad? Nuestro oler, el olfato, ¿verdad? El oír, tocar, saborear, etcétera. A las cosas de nuestros sentidos que pueden percibir. Todo lo que Satanás le ofreció tanto a Eva como a Jesús eran ofertas terrenales. Diga conmigo, ofertas terrenales. Todo centrado absolutamente en las cosas de este mundo. Eva, escuche bien, Eva fue engañada porque apeló a sus ojos. Jesús pudo vencer porque apeló a las Escrituras. Quiero que noten por qué el texto de 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Tiene más sentido el texto, ¿verdad? Entonces, nosotros andamos por fe, significa andamos por obediencia a lo que Dios nos dice. Si Dios te promete algo, no debes de tratar de descifrar eso, no debes de tratar de adelantarte a saber lo que es, nada más debes de conformarte con la palabra y obedecerla. Y al obedecerla alcanzarás la promesa. Lo que pasa es que en el camino Satanás se te aparece, esquinas antes, te dice, mira, yo te voy a dar uno mejor, yo te tengo un Ismaelito aquí, no, está más fuerte que Isaac. Esa es la idea espiritual. Y desde entonces el único medio que Satanás usa para seducir e incitar a las personas a que pequen contra Dios es por medio de las cosas materiales. Entre predicadores usamos un término, decimos la lana, la dama y la fama. Son las armas más letales para pastores. Y entre pastores hablamos de eso, pero no solamente pastores. Todo ser humano batalla con esto. Pero entre pastores se usa este término, la lana, ¿se entienden lo que significa? Luego se lo voy a explicar. La dama y la fama. Es como han caído los grandes hombres de la Biblia, el rey David, el rey Acab, el rey Salomón, el rey Saúl, el rey Ezequías, Acán, ¿se acuerdan de Acán? El profeta Balaam, Coré, un levita, Judas que estaba con Jesús, Demas, colaborador con Pablo, y el joven de Proverbios 7, que no tiene nombre, ¿verdad?, en la Biblia, cayeron por una de estas tres o por las tres. Todos cayeron por una de estas tres trampas de Satanás, y eso es lo que debemos cuidarnos. El mundo vive detrás de estas cosas. La lana se entiende que es el dinero, ¿verdad?, para los que no entienden. La dama se refiere al sexo, la fama se refiere al poder y las aspiraciones de las personas en su gran mayoría, no podemos decir que todo el mundo, ¿verdad? Pero su gran mayoría, el sistema del mundo, el corazón del mundo es ir detrás de una de estas tres, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser famoso hoy en día? ¿Quién no quiere poder? ¿Quién no quiere dinero? ¿Verdad? ¿Quién no quiere deleite en la carne?
Pues humanamente todo el mundo, ¿verdad? Muchos de nosotros, los cristianos, ignoramos que el mundo tiene fe. ¿El mundo tiene qué? Fe. El mundo adora y el mundo sirve a un Dios. Pero no es el Dios de la Biblia al que el mundo adora. No es el Dios que nosotros adoramos. El apóstol Santiago en Santiago 2:19, no tienen que buscarlo, dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Ustedes creen que Dios existe? Qué bueno, porque los demonios también. O sea, esa es la actitud del texto, no estoy siendo, ¿verdad?, sarcástico. Es el texto, te dice: ¿tú crees en Dios? Y te dice: sí. Mira, los demonios también, y le tienen temor. Y hay cristianos que no le tienen temor a Dios, y los demonios sí. Jesús también dijo que en el mundo encontraremos paz, pero no es la paz que da Dios, es muy diferente, muy distinta. El mundo le llama paz a ausencia de problemas y sufrimiento. Suena raro para el que no entiende esto, pero la Biblia le llama paz que en medio de la prueba Dios te va a dar paz. Dios, ¿sabía usted que Jesús nunca perdió su paz? ¿Sí sabía eso? Nunca, jamás estuvo sin paz. Y murió, lo crucificaron, lo azotaron, y ahí tenía la paz de Dios. Por eso pudo resistir hasta el final. ¿Qué es la fe del mundo? ¿Qué significa fe del mundo? Suena raro esto porque muchos piensan que fe inmediatamente se refiere a lo que la Biblia dice. Pero voy a definir lo que significa la palabra fe. Sentido sencillo. La palabra fe significa plena confianza y total dependencia. Eso significa fe. Por eso es que nosotros sabemos que tenemos fe en Dios cuando tenemos en Dios plena confianza y total dependencia. Entonces, fe solamente podemos decir es una herramienta, por así ponerlo. Fe es el medio, no es el fin. En el cielo no necesitaremos fe. ¿Sí sabía eso? Porque estaremos con Él. Mientras estemos aquí necesitamos tener fe, porque no estamos viendo a Dios. Entonces, la fe es el medio que te lleva al fin, y el fin es Dios. La oración es un medio, la palabra es un medio, la fe es un medio que nos lleva a Dios. 1 Corintios 13, recuerdo que dice, las profecías, todo esto pasará, pero una sola se va a quedar: el amor. Esa no se va a ir. Y la palabra fe significa también aquello donde depositamos toda nuestra vida. Fe también tiene el sentido de aquello que nos trae seguridad, paz, reposo, esperanza, motivación. Fe también podemos entenderlo como cuando alguien pone la esperanza en algo que no puede ver, pero está plenamente convencido de que lo va a recibir. Como cuando alguien dice en la mañana: yo estoy seguro que hoy, ¿verdad?, voy a conseguir un trabajo. Sin pedirle a Dios, nada más dice así: voy al médico, yo estoy seguro que todo va a salir bien. Eso es fe. Nada más que no es la fe en Dios o la fe de Dios. Pero todo ser humano tiene lo que conocemos como optimismo y le llama fe. Ser optimista es esperar lo mejor de lo que tú quieres, pero fe es hacer lo que Dios quiere aunque tú no lo entiendas. Es diferente. Por eso no todos tienen fe según la Biblia. Por ejemplo, la fe del mundo es una fe centrada en las cosas temporales que existen dentro del margen terrenal. Eso significa aquí la fe del mundo. Es una fe basada en esperanzas materiales y temporales que se encuentran nada más en este mundo. O sea, la idea, para hacerlo bien sencillo, es: si tú vives rentado, vamos a decir, ¿verdad?, todos nos gustaría una casita. ¿A quién no le gustaría una casa? ¿No le gustaría, mi hermana? Creo que no me escuchó, ¿verdad? Estaba peinando yo. Y usted vive pagando renta, ¿verdad? Y usted paga mucho y usted dice: ay, Señor, ¿cuándo me voy a comprar mi casita, verdad? Y usted escucha una noticia de que le van a regalar una casa. Bueno, usted se va a mover de un lugar a otro. Usted vive en un departamento, no es suyo, ese departamento es temporal, usted está pagando renta para estar ahí nada más. Pero luego usted va a tener algo suyo, su casa. ¿Sí me doy a entender la diferencia? Entonces, el departamento representa nuestra vida en la tierra. Estás ahí temporal, pero tu casa, como decía la alabanza, nuestra ciudadanía es en el cielo. Entonces, nuestra esperanza debe de estar en el cielo. Está bien que quieras tener cosas y todo eso, pero no tanto o de tal manera que te olvides que hay una vida eterna esperándonos.
Porque el problema no es que seamos ricos o tengamos, el problema es que al agarrar eso nos olvidamos de Dios y pensamos que aquí está todo. La fe del mundo es la plena certeza y convicción de que las cosas de este mundo, como lo es el dinero, la salud física, la fama, el poder, las posesiones materiales, el deleite y el entretenimiento, es la mayor recompensa que el alma necesita. Si usted, hasta donde voy, hasta este punto, se dará cuenta que cuando un cristiano duda por amor al mundo, es porque no recibe todo esto que el mundo promete. Ahí es donde está el conflicto. No, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque no te da lo que tú quieres. O sea, es una incredulidad basada en un egoísmo. No, yo no creo porque Él no me da a mí lo que yo quiero. Pero escúcheme bien, la razón por qué es Dios es porque no es como tú y yo. Sus deseos, sus pensamientos, Isaías 55 dice que son más altos que los nuestros. ¿Está usted de acuerdo? Puede haber una gran confusión, mis hermanos, cuando predicamos desde aquí y se siente como que estamos atacando el material, o lo material, el tener. No, siempre digo, estamos enfrentando el materialismo. Significa dar la vida por las cosas de este mundo. Jesús enfrentó el materialismo cuando el joven le dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y le dice el Señor, la vida de un hombre o del ser humano no consiste en los bienes materiales que alguien puede tener. La vida no consiste en eso, en tener y comprar y vender y crecer en prosperidad material. El que tiene, gloria a Dios, ¿verdad? Pero el que no tiene y es cristiano debe confiar en el Señor, porque hay riquezas mucho más grandes en el cielo. La Biblia en ningún lado condena ni al rico ni las riquezas. La Biblia no condena el dinero. Hay quienes dicen el dinero es del diablo. Bueno, la Biblia no dice que el dinero es del diablo, porque entonces ¿para qué ofrendar y diezmar, verdad? No. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. No es el material, es la intención cómo lo usamos. Vamos al libro de Romanos 1 para que usted vea aquí un ejemplo de lo que dice la Biblia. Voy a leer la versión nueva, Biblia viva. Nada más la uso porque está un poco más sencillo para entenderlo. Me han preguntado, cuando utilizo versiones diferentes, no es que hay otra Biblia, es la misma. Sencillamente es que se simplifica palabras para yo no detenerme a explicarla como en diccionario. Entonces se entiende más sencillo, eso es todo. No le quita nada a la Reina Valera. Y por eso no usamos todas las versiones, porque no todas están alineadas al original. Entonces las que más o menos se alinean, usamos esa para que usted lo entienda más sencillo. Por eso hablo de versiones diferentes. ¿Sí me entendieron? Es para que los que están, a veces hay cristianos nuevos, visitantes, y hay palabras, ¿verdad? La concupiscencia, y luego me dicen, ¿qué es concupiscencia? Entonces esta versión como que lo simplifica. Dice Romanos 1, versículo 18. Dice, pero Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente, que por su injusticia impide que la verdad se manifieste. Dice, lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen. Fíjense que cuando alguien dice, yo soy ateo, ¿verdad? Para Dios los ateos no existen. Mire qué cosa. Ahora, entre nosotros sí existen, porque alguien te dice, yo no creo en Dios. Bueno, respetamos eso y decimos, está bien. Respetamos tu opinión. Pero en el núcleo del corazón, esa persona que dice ser atea, sabe de manera natural acerca de la existencia de Dios. Quizás no conoce al Dios personalmente, quizás no conoce al Dios de la Biblia, pero esencialmente sabe que existe un Dios, lo sabe. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque Dios dice que Él lo sabe, que ellos conocen que hay un Dios. O sea, no lo inventé yo, Dios sabe que ellos saben. Ahora, no vamos a pelear con un ateo y le vamos a, no, tú sí sabes, no, yo no sé, no, tú sí sabes, no, o sea, no vamos a caer en eso. Porque ya entre humanos es diferente la cosa. Decimos, ¿tú no crees en Dios? Está bien, respetamos. Pero dice la Biblia, dice el verso 19, lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se lo ha revelado. El mismo Dios. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios,
deja ver por medio de la creación visible, dice, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. El 21 dice, sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron adorar a Dios. Eso lo vimos en la otra enseñanza. Hay una duda que nace por no querer. Es que no quiero, no me interesa. Hay gente que te va a decir así cuando tú le quieras predicar el evangelio. Es que no me interesa tu mensaje. Y no está bien, no te voy a obligar. Dice, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Ahora, piense usted en esta parte, lo bueno que es Dios. Escúcheme bien. Esto me da risa porque yo pienso en mí. Si yo tuviera un carro, ¿verdad? O dos carros, vamos a poner, dos carros, ¿verdad? Y un amigo me dice, mira, préstame uno de tus carros porque tengo un amigo que va a trabajar y no tenía trabajo y no tienen que ir al trabajo. Préstame tu carro para yo prestárselo. ¿Cómo usted cree que yo reaccionaría si aquel a quien le prestaron mi carro dice, a mí no me interesa quién es Fleming, por mí se puede morir? Humanamente, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Dile a tu amigo que me devuelva mi carro. Bueno, los que dicen no creer en Dios están caminando en la creación que Dios hizo. Y Dios no les ha dicho, sálganse de aquí si no creen en mí. ¿Verdad que no? Ese es el Dios que adoramos. A ese Dios adoramos. Nosotros no debemos de reaccionar así en venganza, porque Dios no es vengativo en ese sentido. Si usted se imagina que Dios diga, no crees en mí, búscate otro mundo, porque este es mío. Pues el texto dice que la creación le está diciendo, Dios existe, Dios es real, fue Él que hizo todo esto. Pero el hombre, ¿verdad? Hoy el humanismo se ha encargado de preservar la tierra, es bueno eso, todo eso es bueno, pero con un sentido de jamás confiar en Dios ni morirnos. Green Planet, ¿sí has escuchado esos anuncios? Eso tiene un buen sentido cuando tú lo escuchas así, pero detrás de toda esa propaganda, pues es otro tema, ¿verdad? No me quiero meter en política. Dice, continúa en el 21, no quisieron adorar a Dios ni darle gracias, al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas, dice esta versión, y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Bueno, la fe del mundo, mis hermanos, consiste en centralizar todo su esfuerzo y todo su enfoque en la prosperidad terrenal y material de este mundo, conllevándolos a ignorar completamente las promesas de Dios. Como siempre lo digo, es cuestión de tiempo nada más que toda la verdad a algunos le resplandezca. ¿Se acuerdan del rico necio que, verdad, como dijo, qué voy a hacer porque no encuentro cómo guardar mis riquezas? Y solo se enfocó en sus riquezas y le dice el Señor, hombre necio, hoy te van a pedir tu alma y todo por lo que has dado tu vida, ¿de quién será? En primera de Juan, capítulo 2, en la versión Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice. Primera de Juan 2, verso 15. Dice el apóstol Juan, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Queda claro que cuando la Biblia dice que no ames al mundo, no te está diciendo que odie a las personas, ¿verdad? ¿Sí entienden eso? O sea, está claro que no está diciendo eso. Está hablando el sistema de este mundo, las ofertas de este mundo, las cosas de este mundo, no la gente, no. Sigo leyendo, dice, porque cuando aman el mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo, fíjense esta versión cómo lo narra, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, ahí están los ojos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. No confundamos la diferencia entre tener posesiones materiales para disfrutarla que tener posesiones materiales para ponerlas por encima de Dios. Esa es la diferencia. O sea, Dios te puede permitir ser rico. Dice Ezequiel, Dios hace al rico y hace al pobre. Los dos son de Dios. Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, si tú eres pobre, necesitas la ayuda de Dios para no quejarte y confiar en Él. Pero si eres rico, necesitas de la ayuda de Dios para no creerte más que nadie ni envanecerte con las riquezas. Ambos pueden ser cristianos, créanme. Hay cristianos ricos, yo conozco muchos ricos con mucho dinero y son humildes. Pero también conozco pobres bien arrogantes y viceversa, ricos arrogantes y pobres humildes. Entonces el problema no es el tener, el problema es el corazón. Amén, iglesia. El amor a este mundo causa en nosotros que dudemos de Dios. El amor al dinero hace que dudemos de Dios. Porque cuando tú amas, es como el adulterio, mis hermanos. El adulterio así es sucio, ¿verdad? Porque si tú tienes tu esposa y estás codiciando a otra, no puedes amarla a las dos. Fíjate qué cosa, no puedes, porque dice, es que el amante, eso es un nombre, ¿verdad? Para ponerlo bonito, pero es adulterio. Y luego dice, no es que yo la amo a ella, no, a ninguna de las dos, porque el verdadero amor no hace eso. Eso es carnalidad, eso así se llama. No podemos decir amor, ¿verdad? Y sí, puede ser un amor del mundo, pero en nuestro sentido no es amor. ¿Por qué el amor al mundo causa que dudemos de Dios? Una pregunta importante. ¿Por qué el amor al mundo hace que dudemos de Dios? Que venga la incredulidad. Por la sencilla razón de que el mensaje de Jesucristo nos invita a cargar nuestra cruz. Y el mundo lo que te invita es a gozar al máximo sin importar las consecuencias. Y tú humanamente dices, no, pero, o sea, en inglés se dice no brainer, ¿verdad? No, el mundo, más gozo, más fiesta, más de todo, la vida loca. Es como Asaf, ¿verdad? Que miraba por la ventana y decía, no, yo quiero vivir así como los del mundo, que viven en gozadera, como dicen en mi país. Y luego dice Asaf que entrando en oración dijo, ay, hasta que vi el final de ellos. Porque el problema, hermanos, es que este mundo se va a acabar. Si usted me dijera que este mundo es eterno, hasta yo diera mi vida por lo material. El problema es que se va a acabar un día, llegará un día que habrá un juicio final y esto se va a quedar, aunque el gobierno, la tecnología diga que go green y todo eso, no importa lo que el hombre diga. Se va a ver como que el mundo va a ser eterno. Las películas te van a formar un mundo y si se acaba nos vamos en el arca para el otro planeta. Sí, hay películas, es increíble. Yo a veces me pongo a ver los trailers, los avances de película con ese fin, porque todo es atacando la verdad de Dios, o la mayoría, no voy a decir todo. Y es increíble, ¿verdad? Cómo transportar una alma de un cuerpo a otro para no morir. O sea, imagínense esta idea que se está, y lo digo porque ya está en acción. ¿Cómo hacer trasplante de alma de un cuerpo físico a un androide? Ya están haciendo eso, están trabajando y usted a lo mejor no lo sabe. Pero en eso está el mundo, queriendo extender la eternidad aquí. Pero Dios dijo que un día todo esto se va. No importa la tecnología ni nada. Jesús utiliza el ejemplo metafórico del camino o la puerta ancha. Y esa definición significa, la puerta ancha o el camino, ¿verdad?, ancho, significa algo fácil, algo que no te cuesta. Eso significa ancho, ¿verdad? Que no tienes que tratar de entrar, sino que entras sin tener que hacer mucho esfuerzo. En una ocasión, Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario padecer, es decir, sufrir, morir y resucitar al tercer día. Ese mensaje comenzó en Génesis 3:15. Ese mensaje lo tenía el Señor antes, pero para nosotros ahí aparece esa profecía. En Génesis 3:15, en la traducción al lenguaje actual, fíjense lo que dice. Dice, haré que tú y la mujer, aquí Dios está hablando con Satanás, sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, refiriéndose a Jesús, nacido de María, fíjense, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Bueno, la serpiente está en el suelo, obviamente siempre nos muerde abajo. Pero voy a explicar en un momento lo que significa esta metáfora. Fíjense, el mismo Dios profetizó desde la caída del hombre, ¿verdad? Desde la caída de Adán, qué iba a suceder con el futuro de la raza humana. Dios usó esta metáfora
de que Jesús le aplastaría la cabeza a la serpiente y la serpiente iba a morder a Jesús en el talón, en el tobillo, ¿se entiende? Su hijo, dice ese texto que leí, te aplastará la cabeza, fíjense, y tú la morderás en el talón. Esto significa que Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente en la cruz. La hermana lo cantaba, ¿verdad? Colosenses 2, lo cantaba en la alabanza. Y significa que Jesús obtuvo la victoria que Adán perdió en el huerto. Jesús la tuvo que volver a retomar. Y por eso aquí aparece, tú le herirás en el calcañar. Y tiene el sentido de una muerte o de una herida que no era de muerte. Porque Jesús sí murió, pero la muerte no pudo soportar a Jesús. Por eso resucitó, porque era inocente, era justo. Amén. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento, todo, completo, es referente a la persona de Cristo. Es el contexto de la vida de Jesús. Por eso es que muchos, cuando Él llegó a la tierra, muchos no lo conocieron. Muchos no pudieron identificarlo, porque dijeron, es que hablaba de un libertador, y ellos, como tenían una mente mundana, decían, así como Nabucodonosor. No, así no, sino como un hombre de campo sencillo, en un burriquito. Imagínense ahí, ¿verdad? Un burrito Belén, Jesucristo ahí. Clac, 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 llegó el libertador. ¿Quién? Nos pasa por la cabeza y no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son terrenales. Por eso el Señor decía, mis pensamientos no son como los suyos. No disciernan mis cosas según sus preceptos. No lo van a entender. Colosenses 2:13, fíjense lo que dice. El Antiguo Testamento, repito, mis hermanos, es el contexto de Jesús. La ley y los profetas anunciaron la necesidad de un Cristo, de un Mesías. ¿Por qué había necesidad de un Cristo? Porque la raza humana se encontraba con una deuda impagable ante Dios. Solamente Dios podía pagar la deuda que había contra Él mismo. Fíjense qué ironía. ¿Sí escucharon lo que dije? Solo Dios podía pagar la deuda que le debíamos a Él. ¿Usted se imagina eso? Usted le deba a alguien y esa persona te diga, solo yo puedo pagar mi deuda. Y tú dices, ¿cómo te pago? No puedes, es impagable. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y aquí está hablando de la separación de Dios, ¿verdad? Muertos en espirituales, y en la incircuncisión de vuestra carne, hablando de la inmundicia de nuestros pecados, dice, os dio vida junto con Él, es decir, nacimos de nuevo en Cristo, ¿verdad? Dice, perdonando todos los pecados, ahí está el pago de la deuda. Ya no le debíamos nada al Señor, no lo debemos. Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura, usted no tiene una sola deuda en el cielo. Aleluya, ¿verdad? Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había, escuche, contra nosotros, dice Pablo, que nos era contraria. Usted nada más imagínese, porque obviamente la Biblia en su tiempo no conecta con nuestro tiempo. Si usted llegando a su casa abre el buzón y usted abre una carta roja que diga cadena perpetua le toca, pena de muerte, y usted dice, ay, ¿qué hice? Por cada mentira que usted dijo, cada vez que se levantó tarde, cada vez que no diezmó. A algunos les gustaría usar ese ejemplo, ¿verdad? Usted va a morir o va a la cárcel perpetuamente. Y usted se encuentra con esa carta y dice, ¿cómo puedo pagar? Es imposible. Bueno, esa acta, dice aquí Colosenses, fue anulada. Fue, dice el texto, era contraria, pero la quitó del medio y la clavó en la cruz, dice ahí. Y luego dice, y despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Significa, en términos sencillos, que el Señor nos dio a nosotros el perdón de pecados, nos justificó, inocentes. Yo en la alabanza, cuando la hermana Odalis cantaba este texto que leí, cerré mis ojos y veía que el Señor, había una multitud grande, y como el Señor, entre el gentío que le decían, no, tú no, y lo movían, y luego me dijo a mí, ven, entra. Pero no lo dijo como que yo voy a entrar, no, me lo estaba explicando cómo va a ser. O sea, no me dio a mí como el privilegio, sino es así. Tú séme fiel porque así será en aquel día. Miles, millones de gente le va a decir, no puedes entrar.
apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego vi que el Señor me decía, Fleming, me llamó por mi nombre, entra. Y yo sentí, usted imagínese, pero era una explicación al texto porque lo iba a predicar, ya lo tenía aquí. Y así te va a decir el Señor a ti también si eres fiel hasta el final. Entre ese gentío, usted sabe cuando uno, en el mundo por ejemplo hay conciertos, ¿verdad? Y allá está tu cantante favorito que ni le ves las pestañas de lo lejos que está, porque está lleno de miles de gente. Y tú dices, ¿cuánto daría por un autógrafo, verdad? ¿Cuánto no daría por una foto con mi artista famoso? Y Dios entre los millones, miles de millones te llama. Fulano, ven, fulano, ven, fulano, ven. Eso va a ser un día, hermanos, que yo no me lo quiero perder. ¿Usted sí? Yo no. Este versículo, mis hermanos, está cumpliendo profecía de Génesis 3:15. El Señor dijo en Génesis 3:15, el hijo de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Colosenses, miles de años después, siglos después, Pablo lo confirma. Jesús le aplastó la cabeza a Satanás. Tu vida y la mía no dependen de ganar una victoria, Cristo la ganó, sino de confiar en esa victoria todos los días. Esa es la diferencia. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos anunciando al Mesías prometido. Siempre que usted escuche el Mesías o el Cristo, piense en esto. Cristo significa tu pago y el mío. Tu pago, el cheque, por así ponerlo, con que se iba a pagar la deuda que tú ni yo podíamos pagar. Ese es el Cristo. Por eso el Cristo tanto lo esperaban. Simeón, cuando cargó a Jesús, dijo, Señor, deja ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Dijo, ya estoy pago, llévame contigo. Y ahora tú y yo podemos decir, ya estamos pagos, no importa que te mueras de 8 años, de 2 meses, de 50 o de 100, Cristo pagó por ti. Pero obviamente, sí, déselo a Él, por favor. Jesús les anuncia a sus discípulos que el cumplimiento de la ley y los profetas había llegado. Fíjense lo importante de esto. Por eso Jesús se transfiguró en el próximo capítulo, que vamos a leer el 16, en Mateo 17, se transfigura y manda llamar a 2 personajes, Moisés, Elías. Moisés representa la ley, Elías, los profetas. Y tanto la ley como los profetas, creo que los judíos le llaman el Talmud, el Antiguo Testamento, apuntaba a Cristo. Y Jesús se transfigura y dice, ellos 2 estaban hablando de mí era. Y afirmó la fe de los discípulos, apóstoles, con esa transfiguración para que no se les olvide. Acuérdense que habían 3 allí, Juan, Jacobo y Pedro. Y allí es impactante, voy a hablar de eso después, saliendo de la transfiguración, se encuentran con un problema de incredulidad, que no le pudieron sacar el demonio al muchacho. Y le dice el Señor, ¿por qué no creyeron? Saliendo de la transfiguración se encuentra con este problema. Qué ironía, ¿verdad? Qué ilógico. Eso habla de que nosotros vamos a batallar con dudas. Hoy estamos viendo la intención de la duda, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Señor llama a los testigos Moisés y Elías, a quienes los judíos o en quienes los judíos confiaban, pero ellos dudaron, los que estaban con Jesús, no creyeron al mensaje de las evidencias del Señor. ¿Por qué los discípulos dudaron? Son preguntas que usted y yo debemos hacernos. ¿Sabe por qué? El domingo pasado creo que dije, nunca nos pongamos como los protagonistas de la película, siempre como el malo, para poder aprender y ver todo mejor. Los discípulos, yo he escuchado cristianos que dicen, esos fariseos, esa gente, qué difícil. Y yo mirando digo yo, ¿y tú? El soldado romano que le clavó, qué malo, digo yo, ¿y yo? O sea, nos sacamos, vemos la película y nosotros somos los Supermanes, la Mujer Maravilla. No, mis hermanos, yo clavé al Señor, yo soy un fariseo espiritualmente hablando, claro, no en vida ya, porque estoy en Cristo, pero mi condición, el Señor me libertó a mí. Y ya no seré como un fariseo y no seré como el que lo clavó. Pero no nos pongamos como los buenos de la película porque nos perdemos de mucho. Bueno, ya hemos leído Mateo 16 bastantes veces en esta serie y en la que terminamos también. Permítame leer Mateo 16 en la traducción al lenguaje actual desde el versículo 21. Vamos allá. Mateo 16,
21. Fíjense lo que el Señor les dice. El contexto de esto, para los que no saben, es cuando el Señor le dice: ¿quiénes ustedes dicen que yo soy, verdad? Y ahí quería el Señor estar seguro que ellos sabían que Jesús era Jesús, el Cristo. Y luego en la traducción al lenguaje actual, lo van a poner en la pantalla por si usted no tiene esa versión, dice el verso 21. Dice: desde ese momento, escuche, Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Le dice: tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Voy a sufrir, tengo que padecer. Número 1. Allí, número 2, van a matarme. Y dice, pero 3 días después, ¿qué dice? Resucitaré. Debo padecer, morir, resucitar. Ya les expliqué que desde el Génesis se profetizó esto. Toda la Biblia del Antiguo Testamento viene preparando. Isaías 53, usted léalo, ¿verdad? Como cordero inmolado fue llevado, no abrió su boca, quedó desfigurado, le tuvimos por azotado. Ahí está todo. Ese capítulo narra con mucha confirmación todo lo que Jesús pasó en la cruz. Y aquí Jesús les recuerda eso, les recuerda. Y luego le dice en el 22, fíjense lo que dice el 22. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte, lo agarró por la muñeca, vamos a pensar, ven Señor, y lo reprendió. ¿Usted se imagina usted reprendiendo a Dios? Pedro reprendió al Señor, dice, y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor. Por siglos y tras siglos los profetas vienen, la ley viene guardándose meticulosamente, que no se borre ni una coma para que se cumpla todo, y Pedro dice que esto no pase. Está difícil, pero van a saber por qué. Porque lo que Pedro dice, humanamente dice, qué bueno era Pedro, ¿verdad? A lo mejor se preocupó por Jesús. No, esta reprensión fue egoísta. Dice que Dios nunca lo permita, dijo. ¿Ha escuchado gente así? De repente usted habla con un familiar que no es creyente y vas al médico y dice: ya lloré. Ay, cuídate, mira, bebe agua, come. Y no, si el Señor me quiere llevar, ay, no sea tan pesimista, no diga eso. ¿Sí le ha pasado eso? Que no puede hablar con gente en su familia que, si usted dice muerte, ay, no digas esa palabra. Bueno, yo tengo familiares que, ay, si yo digo eso, me dice, ay, se te haga ceniza la boca, me dice. Así me dicen. Pedro está aquí diciendo lo mismo. Dice que Dios nunca lo permita. Fíjense, la voluntad de Dios. Dice el 23, Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga, dice el Señor. Si solo les preocupa salvar su vida, es decir, asegurarse en esta tierra, porque luego dicen: es que yo no sirvo a Dios porque estoy trabajando. Y a veces no es porque están trabajando, a veces porque están detrás de otras cosas, porque es Dios que te manda a trabajar. Dios te dice: trabaja. Pero algunos dan su vida por el trabajo y por Dios ni un minuto. Amén. Ah, mira, dijeron amén. Gloria a Dios. Si ustedes solo se preocupan por salvar su vida, la van a perder, le dice Jesús. Pero si se deciden a dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla, es decir, nadie puede pagar por sus pecados. O sea, no es como que pierde la vida y se va a otro mundo. No, es al infierno, dice la Biblia. Por esta razón muchos dudan, mis hermanos, no creen. Aquí Pedro no está pensando ni en la bienestar de Jesús o, ay, yo quiero tanto al Señor, déjame decirle que no haga eso. No,
Lo que pasa es que Jesús hacía milagros, multiplicaba panes, tenía poder, sacaba demonios. Y Pedro dijo, si se me va este hombre, nos vamos a quedar sin nada. Ese fue el pensamiento de Pedro. Por eso en su Reina Valera dice, Pedro, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Tienes la mira en las cosas de arriba. Entonces, usted se da cuenta al explicar esto, que para nosotros, escuche bien, cuando la Biblia dice que es necesario morir, si usted no tiene los ojos puestos en la eternidad del Señor y lo tiene en la tierra, usted no va a querer morir. Es por eso que si usted ve en su Biblia, más abajo, Jesús dice, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, pero es hasta que me vean a mí venir del cielo. Muchos no gustarán morir. No, nadie quiere morir. Nadie quiere morir porque piensa que hasta ahí llegó todo. Pero para nosotros, mis hermanos, la muerte es el puente al otro lado. La muerte es nuestro viaje a ver al Señor. Si usted es cristiano, nacido de nuevo, así es. Pero si usted no es cristiano, obviamente la muerte será un terror. Porque usted piensa que hasta ahí llegó todo. Y no es así. Por eso damos nuestra vida, por eso entregamos todo. Muchos dudan porque hay una oferta del mundo, mis hermanos. Muchos dudan porque entre perder la vida por causa de Jesús y vivir para estos deleites, es muchísimo más fácil escoger el mundo. El mundo es más atractivo, es más cómodo, es más lujoso, más deleitoso, más visible en esta tierra. Es más al mensaje de Jesús. Como ya pudimos ver, existe un tipo de dudas que puede llegar a nuestro corazón por lo incomprensible de Dios. Es posible que dudemos por lo grande que es Dios. Y le explico lo siguiente, miren, he hablado con personas que me dicen, si le hablo de algo del Señor, ¿verdad? De un milagro, de que el Señor abrió el mar en dos, hizo el arca de Noé y todo eso, y la persona a veces me dicen, pero ¿cómo es posible? Eso no tiene sentido. Digo yo, exacto, es que no puede tener sentido, porque si tuviera sentido, un hombre lo haría. Está supuesto a no tener sentido. El milagro está supuesto a impactar nuestra lógica. Cuando uno ve un milagro, estamos supuestos a reaccionar, ¿cómo es posible? Eso no puede ser, es que 2 por 2 son 4. El milagro y el poder de Dios está supuesto a impactar tu corazón. Cuando nosotros decimos, es que no tiene sentido, cuando ustedes dicen, digo, yo sé que no tiene sentido, yo estoy de acuerdo, no tiene sentido, pero eso no es cuestión de sentido. Esto es cuestión de creerlo para poder verlo, no verlo para creerlo. O sea, cuando Dios te dice, imagínese Moisés, 6 millones de personas, pasa esta gente al otro lado, y Moisés mira a un mar de 4 kilómetros de ancho, y mira al Señor, dice, Señor, ¿por dónde? Y luego le dice el Señor, Moisés, avanza. Señor, ¿a dónde? ¿Por qué preguntaba Moisés? Claro, estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no veía por dónde. Y se pararon a orar porque luego tuvo que venir el carruaje del ejército de Egipto a empujar la gente para que pudiera pasar. Si no viene Egipto, la gente no pasa. Si no vienen las pruebas, tú y yo no avanzamos. Esa es la idea. Y el pueblo estaba a la orilla. Fíjense, un día me dice mi esposa en una situación, me dice, vamos a orar. Le dije, no es tiempo de orar. Me miró así y me dice, ¿cómo que no, mi amor? Siempre hay que orar. Digo yo, orar sin cesar no significa que en todo hay que tirarse de rodillas. Hay momentos donde Dios quiere que tomes una decisión. En ese momento el pueblo se paró a orar y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me estás orando? Avanza. Avanza, le dijo. Ya yo te dije. O sea, ¿por qué me vas a pedir otra vez lo que ya yo te dije que hagas? Es decir, yo recuerdo cuando el pastor Chuy me invitó la primera vez a predicar a Guadalajara. Cuando me invitó, ¿verdad? Yo dije, ok, pastor, voy a orar. Y me dice el pastor, ora lo que tú quieras, a mí Dios ya me habló. Así me dijo. Pero le voy a decir algo. Yo dije en mi corazón en ese momento, es cierto, pastor, a mí también me habló. Lo que pasa es que me dio mucho miedo. Y me dice, no, tú ora lo que tú quieras, a mí ya Dios me habló. Como quien dice, ya Dios habló, no tienes que pedirle nada. Dios me lo había mostrado 3 meses yo parado predicando. Y yo me decía, eso soy yo de orgulloso. Decía yo. Pero era Dios preparándome. Y en mi lógica no lo entendí hasta que Chuy me invitó a predicar. Y me dice,
mira, el Señor me dijo que te dijera que nos traigas una palabra en la conferencia de pastores. Y digo, y está bien, pastor, voy a orar, yo le aviso. Dice, ora todo lo que tú quieras, ya Dios me habló. Y ahí el Señor me dijo, tú sabes ya, ¿qué vas a orar? Entonces hay un momento de orar, hay que orar en todo tiempo, no debemos de cesar. Pero hay momentos de Dios te dice, avanza. Y aquí nos damos cuenta de algo. Hay dudas que nos pueden frenar por lo grande de Dios, porque Dios es grande, mis hermanos, inmenso, inmesurable es Él. A veces puede venir la duda porque lo que Dios hace sobrepasa nuestro entendimiento, y eso es normal, dudar en eso, porque no somos dioses. Pero Dios no quiere que esa misma duda te lleve a desobedecer, porque y aquí es donde vienen de las cosas que Dios pone en mi corazón, que suenan, puede ser una confusión, pero la voy a explicar. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, lo hacemos con dudas, porque no tenemos la película completa en la cabeza. Si Dios te dice, haz esto, la obediencia demuestra fe, pero en tu corazón estás dudando en el sentido de que no sabes lo que va a pasar. Pero es el paso de fe que va a demostrar tu fe, de obediencia. Cuando los sacerdotes con Josué iban a pasar el Jordán, no se movió el agua hasta que ellos no levantaron un paso. Es decir, Dios le dijo a Josué, los voy a pasar, ¿verdad? Imagínense ellos ahí parados, esperando que el agua, aunque sea, se mueva un poquito. Ábrete un chin agua. Ay, Señor, no veo nada. Ábrete agua. No veo nada. Es que no tienes que ver. Avanza. Cuando avances, el agua se va a abrir. Y la Biblia dice que levantaron el pie para pisar, pisaron en seco. Con el agua ahí, cuando pisaron en seco. Bueno, esa exigencia de querer entender antes de obedecer nos va a dejar plantados y no vamos a avanzar nunca. Nunca vamos a avanzar porque nos da miedo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es de Dios? ¿Y si es de Dios? Equivócate queriendo agradarle a Dios, pero haz algo. Asegúrate que es para Dios, no para ti. Porque yo así doy paso, Señor, no entiendo, creo que me estás hablando, voy a dar el paso, Señor. Y Dios se manifiesta. Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Están conmigo? Primera de Corintios 2, verso 6. Vamos a ver otro texto. Cuando Dios te da una palabra, ¿sabe lo que sucede? Que quisieras que 50 gente te siga profetizando para confirmar. Dios me habló, pero déjame preguntar a ver si, ¿verdad? ¿Será verdad que Dios me habló? Hay momentos donde tú casi pides profecía, porque estás asustado. Hay una foto de mi teléfono, la tengo. Son como es una foto en escena, ¿verdad? 4 fotos. Presentan a un niño subiéndose en el slide de los parques y dice arriba como cuando Dios te da una palabra y tú dices, y presentan al niño tirándose con la cara así diciendo, aquí voy, Señor. O sea, comparando cuando Dios te manda a hacer algo que tú dices, Señor, me voy a tirar en tu nombre. Y la cara del niño así como, y así nos ponemos cuando Dios te dice, avanza. Algunos ni se suben en el slide, ni siquiera. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:6. Dice, sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría. Estoy leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Perdón que no le dije, pero no la sabiduría de este mundo ni la de quienes lo gobiernan, porque están destinados a desaparecer. Dice luego, más bien exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta, pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Ninguno de los gobernantes del mundo la han comprendido, no la entienden. Si lo hubieran comprendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Esto dice las Escrituras, dice esta versión. En su Reina Valera dice, lo que ojo no vio, ¿verdad? Ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombres, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahora vamos a analizar por un segundo ese texto. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre, significa ni se lo ha imaginado, es lo que Dios te tiene guardado. ¿Te vas a poner a razonar el cielo? ¿Te vas a poner a querer entender antes de obedecer? Si el texto dice, lo que nadie ni vio, ni oyó, ni conoció. Por eso es que la vida cristiana es por fe, no por vista. Y aún diciendo eso, ya estudiamos que no es fe ciega.
porque mientras caminamos, estamos viendo a Dios moverse. El problema es que Dios se mueve en el paso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera cuando camino. Una lámpara puede estar apagada o encendida, pero la lámpara prende cuando tú avanzas. Eso dice Salmo 119, 105. Es posible, mis hermanos, que las maravillas de Dios se nos hagan difícil creer. Y yo no tengo duda que hay cristianos que leen su Biblia y cuando lee que Jesús devolvió la vista, párate, levántate, paralítico, no tengo dudas que hay cristianos que dudan. Ninguna duda tengo de eso. ¿Saben por qué pasa eso, mis hermanos? Porque cuando un cristiano no obedece a Dios, no ve a Dios. Cuando un cristiano no obedece a Dios, no lo ve. Por eso es que no basta con estudiar la Biblia. Hay que estudiarla, no basta con solo estudiarla. Si tú no tomas lo que está aquí y lo pones en práctica, jamás verás a Dios obrar en tu vida. Puedes verlo obrar en otro y alguien te va a dar testimonio. Dios hizo esto en mi vida, pero en la tuya no. Por el miedo de dar un paso de fe en obediencia. Acuérdense, hermanos, no estamos dando pasos de fe al azar. Como dicen por ahí, esa casa la declaro mía. No es eso lo que estoy diciendo. Caminar por fe es hacer lo que dice esta palabra. Y Dios a veces en oración te va a hablar y te va a decir, haz esto. Y tú con todo el miedo del mundo. Yo recuerdo, hermanos, miren, un día en Cancún, esto lo he dicho antes, pero cabe de repetirlo si no lo saben, por si no lo saben. Un día en Cancún, estamos en el Congreso de Matrimonios y yo cuando estoy en la calle, yo oro con los ojos abiertos, porque yo oro es como casi diciendo, Señor, dime qué hago. Cuando estoy en un evento, claro, así. O sea, ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy orando, pero mirando a la gente, ¿qué quieres que haga? Y mientras todo el mundo estaba así, me dice, Señor, acércate a esas dos parejas, a esa pareja que está ahí. Le hablé a dos parejas, pero esa era una. Primero le hablé a esa. Y luego miré y me dio miedo y no fui. Y mi corazón ardía, así un fuego por dentro. Mi esposa estaba asustada porque yo le dije, me dice, mi Señor me dijo que le hablara a ellos. Me dice, ¿estás seguro? Porque ella también se asustó. No los conocía yo. Y luego, eso fue viernes. El sábado era la cena del Congreso. Ahí nos llevan, nos sentamos por parejas solos, mi esposa y yo, cada pareja solo. Saliendo de la cena, venía la pareja atrás de mí y el Señor me dijo, acércate ahora. Y yo me paré con el corazón que me estaba así, miren, le estoy siendo sincero. Me devuelvo y le digo, el Señor me dice, y ahí le dije. Cuando yo le dije eso, íbamos caminando, yo me fui con él hasta la orilla de la playa a darle consejería, y mi esposa con la esposa. Y esta pareja estaba ya a punto de dejarse. Y el Señor restauró este matrimonio. Tienen un bebé otra vez, tenían dos y ahora tienen otro. Están sirviendo, estaban ahora en Cancún sirviendo. Si yo no hago, fíjense que Dios se lo había dicho a alguien que lo hiciera. Y en otro congreso que fuimos, que estaban ellos ahí ya claro, ya restaurados y todo bien. Estábamos en un grupo y me dice un hermano casi llorando, hablando del testimonio de la pareja. Dice el otro hermano, y digo, hermano, ¿todo bien? Dice, a mí el Señor me dijo que hiciera lo que tú hiciste, yo no lo hice. Y ahí yo dije, wow, el Señor a mí me habló en el sentido, me dice, si tú no lo haces, yo voy a mandar a otro. Y yo dije, wow, y por eso yo reacciono, cuando Dios me habla, yo salto. Yo digo, Señor, a tus órdenes, jefe, como Cantinflas. En el teatro de Sight and Sound me pasó también lo mismo, y me pasa si de repente yo no me desconecto así como tan fácil. Si estoy en el aeropuerto, estoy así, mirando a todo el mundo y orando. Señor, ¿qué quieres que haga? Así, como un soldado, ¿verdad? Y en el Sight and Sound me habló, pero ahí yo no estaba conectado. Ahí me habló así, me dijo, acércate a ese hombre. Y yo no conozco a ese hombre, Señor. Y yo, andaba con el pastor Lolo que vino, nos visitó una vez. Y cuando salgo le digo, pastor, el Señor me habló aquí. El Lolo tiene ya 30 años de ministerio, me mira así, como quien dice, yo he pasado por eso ya. Y cuando el corazón se me está saliendo, y ahí viene el hombre, y me dice el Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Y ahí me le acerqué y resultó que él casi se moría del corazón, lo acababan de operar y Dios lo había llamado. Es algo, hermanos, que sí te va a costar, vas a dudar.
pero tienes que hacerlo si sabes que Dios te habló. Y por eso muchos dudan, porque tienen miedo. Si yo, suponiendo que no era Dios, ¿verdad? Él me dice, yo no te conozco, quedé en vergüenza, pero yo terminé obedeciendo a Dios. Aunque Dios no me haya dicho, quiero que me entiendan, porque yo lo hice pensando que fue Dios. Y esa obediencia me hace a mí ¿qué? No hacerlo o discernir mejor la voz de Dios. ¿Sí ve que aprendí algo? Entonces, yo no me voy a quedar atrás que otro me cuente. Yo quiero conocer a Dios. Y por esa razón hay quienes tienen dudas porque no dan ese paso. No creen porque no obedecen. Y no debemos de vivir una vida, mis hermanos, nada más basado en lo que está delante. Mirando, tocando, saboreando, oliendo. No. El Espíritu Santo te va a hablar y mientras más obedeces al Espíritu de Dios, más sensible esa voz se te va a hacer. Mientras más le digas que no, dice Efesios, no apaguéis, Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu, lo vas a apagar. Y apagar significa que no lo vas a sentir. Y va a tener que buscar profecías y decirle a la gente, ora por mí para que Dios me hable a través de ti. Y es por la desobediencia a veces. Dios quiere hablar contigo, hermano y hermana. Dios quiere tener una relación personal contigo. ¿Cree eso? Ya pudimos ver, mis hermanos, que aún siendo cristianos nacidos de nuevo, nos puede llegar la duda. En un momento determinado puede llegar la duda. Y esa duda puede surgir por causa de nuestra débil condición o por nuestra limitación de entender la soberanía de un Dios eterno y poderoso. Pero hay otro tipo de deuda que conlleva la apostasía. Duda que lleva a la apostasía. Produce frialdad, produce incredulidad. ¿Se acuerdan cuando explicaba? Hay una duda que me hace ir a Dios, es la duda del niño. Papá, ¿y qué es eso? Se va donde el papá. Pero hay una duda que me aleja de Dios. No, yo no creo que Dios hizo eso. ¿Sí entienden? Y me alejo. Entonces, ¿cuál de las dos dudas? Bueno, una es buena porque me acerca a Dios. Si yo tengo dudas, digo, Señor, yo necesito entender esto o que me confirmes o no sé, quítame esta duda. Entonces yo voy al Señor, pero hay una duda que me aleja. Y hay una duda, hermanos, como iglesia que detiene el mover del Espíritu, las sanidades, etcétera. Una de las cosas que Dios, estoy abundando en cosas que no tengo en notas aquí, creo que es el Señor hablando, pero fíjense que nosotros creemos en el don de lenguas, nosotros creemos en eso. ¿Sabe por qué a veces no ven así ese mover? Porque quizás hay quienes los tienen y le da vergüenza. Tienen miedo a equivocarse. Y los dones decimos, no voy a decir nada. O tienen don de interpretación o de sanidad. Es que la hermana nunca me ha saludado. Y Dios te dice, acércate y ora por ella. Es que yo nunca le he saludado. Y si me dice, todo pensando en mí, no en lo que Dios te dice. En Mateo 13:53, me voy a tomar unos minutos más, así que tengan un poco de paciencia. En Mateo 13:53, fíjense lo que acontece. Jesús, dice la Biblia, que era de una ciudad llamada Nazaret. Y dice en el verso 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, usted sabe que el capítulo 13 de Mateo son todas parábolas hasta abajo. Dice, se fue de allí y venido a su tierra, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene quiero que antes de yo leer esto, escuchen esto. Esta gente va a comenzar a hacer lo que vengo diciendo que no hagamos, a razonar de manera lógica las cosas de Dios. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos, sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Están razonando en su mente humana el poder de Dios y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sabe por qué? Porque si yo llego a mi casa con mi familia y comienzo a hacer maravillas en el nombre de Jesús, dice, a ese lo crié yo, mira ahora. Sí, así es. O el vecino, ¿verdad? Ese muchacho lo mandaba yo a su casa, ¿verdad? ¿Cómo que ahora qué milagro? Eso es lo que está pasando aquí.
Los de tu casa no creen porque usan tu pasado y lo comparan con tu presente. Y dicen, ¿cómo que? Fíjense lo que dice. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué sucedió aquí, mis hermanos? Uno de los errores que podemos cometer es rebajar el poder de Dios a nuestra lógica humana. Como cuando ves un milagro y luego ves, ¿verdad?, que hace un milagro, y en vez de poner la mirada en Dios y creer, comienzas a razonar en tu mente, ¿y cómo sucedió? A lo mejor esa mujer estaba sana y ¿cómo que la sanó? O sea, y tratando de entender las maravillas de Dios, terminas dudando de Dios. Por esto muchos dudan de Dios, tienen miedo y no dan un paso adelante. A veces la evidencia está frente a tus ojos, a veces la verdad está tan palpable que no hay forma de negarla, como por ejemplo el rey Agripa, quien creyó pero decidió no creer. O aquellos soldados romanos que vieron con sus propios ojos la resurrección de Jesús, pero por alguna razón decidieron dudar. Algo en su corazón los llevó, los arrastró a la incredulidad. ¿Qué fue? El amor al dinero, el amor a esta vida. ¿Se acuerdan que le dijeron, lo van a matar si confiesan la verdad? Ay, no, yo no quiero morir y nos van a dar dinero. No, él no resucitó, fue que se lo robaron los cristianos y torcieron la verdad. Vamos a terminar con una historia que nos impactará mucho. Es la historia del camino a Emaús. Lucas 24, versículo 13, ahí terminaremos. Voy a comenzar a leer porque vamos a leer muchos versículos. Dice el versículo 13, Lucas 24. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ustedes, si ven deporte, pues calculen ahí, ¿verdad? 60 estadios de distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban hablando de la muerte de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dios, escuche esto, Dios hizo algo en estos hombres. Ocultó una revelación divina por un momento por su incredulidad. No le mostró a Jesús como Jesús. Ahora, ¿se acuerdan que les he dicho que Jesús como persona no emanaba ningún tipo de atractivo? O sea, no es como que tú decías, mira, ese es el Mesías por ver su cara. No, era lo que él decía y hacía que revelaba que él era el Hijo de Dios. Entonces aquí dice que tenían los ojos velados, o sea, como que el Señor le ocultó por un momento que los reconocieran. Van a ver por qué Dios hizo esto. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les pregunta, ¿y por qué están tristes? Están tristes, ¿verdad? Obviamente por la muerte de Jesús, pero más aún porque pensaban que Jesús era el Mesías, así lo veían ellos. Dijeron, yo pensé que ese era el Mesías, vamos a tener que esperar otros 100 años más. Esa es la idea. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Que yo me reía cuando leía esto. Al crucificado le preguntaron esto, ¿verdad? ¿Que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era, diga conmigo, él era, entre comillas, ¿verdad?, el que había de redimir a Israel. Ahora escuche esto. Simeón reconoció al Mesías siendo un bebé. Eso nos da una enseñanza, que conocer a Jesús no es conocer su físico, su apariencia. Es el Espíritu que te dice, ese es el Mesías. Porque el bebé, imagínense, ¿qué tenía Jesús de bebé para decir? No vino con una cachucha que decía yo soy el Mesías, ¿verdad? No, era un bebé, no había forma de identificarlo.
el Espíritu le dijo a Simeón, este es el Mesías, este es el Cristo, el libertador. Y Simeón dijo, despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la salvación. Y así pudo revelar. Por eso aquí Jesús está ahí, pero no lo conocen, no lo pueden identificar. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Nosotros decimos que las mujeres son un poquito más emocionales que los hombres. Y pueden ser personas que a lo mejor hablen más que los hombres también. Y se pueden equivocar en imprudencia por hablar mucho. Pero también pueden tener este distintivo de sensibilidad para con Dios. Tiene su lado muy bueno. Entonces, ahí vemos que nosotros, es que las mujeres, sí, pero así mismo nos retractamos de creer. Los hombres somos muy calculadores. Y las mujeres creyeron. Ellos no dijeron, no creo, no. El Señor resucitó, y salieron corriendo, emocionadas, pero con la verdad. ¿Sí lo pueden ver? Y ellos no creyeron, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto a unos ángeles que dijeron que Él vive. No le creían. Dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Sigo leyendo. ¿Están listos? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Ahora quiero que noten algo. Aún Jesús dice todo esto y no saben que es Él. No se dan cuenta. Y la palabra insensato aquí significa sensual, faltos de entendimiento, mente dividida o terrenal. Alguien que centra su mente en todo lo que está aquí, todo lo que toca, ve y percibe. Y dice tardos de corazón para creer, lentos, apáticos para creer, no dan el paso de fe. Todo lo que los profetas, y aquí se va hasta Génesis, todo lo que los profetas han dicho, más de 300 profecías en Jesús, no era necesario, le está recordando la profecía, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, desde Génesis a Malaquías, les declaraba. ¿Se acuerdan? La Biblia es impactante, hermanos. Usted diría, wow, ¿le leyó el Antiguo Testamento? 60 estadios. ¿Sí lo conectaron? Suficiente tiempo para leer no solo el Antiguo Testamento, sino la Biblia completa. La Biblia dice, caminaron 60 estadios, y luego aquí dice que les leyó desde Moisés hasta Malaquías. Ahí está la conexión. Para los que preguntan, wow, le leyó el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, ahí por eso aparece 60 estadios. Caminaron mucho, por horas, hasta días podemos decir. Y Jesús aquí le dice en el 28, al final del 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras lo que decían, o mejor dicho, lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Todavía no saben que es Jesús ellos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y así estaba la mente de ellos, declinando. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Quiero que escuche una declaración de estos hombres que pasa con muchos de nosotros. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Él te va a hablar a ti y a mí. Él te va a hablar, te va a producir un fuego, un dolor en el corazón. Algo va a ser que tú sabes que es Dios. Pero a veces cuando calculas y dices, yo siento que Dios, pero yo creo que si hago eso y comienzas a razonar, no vas a hacer nada. Ellos, escuchen bien, no reconocieron a Jesús porque estaban enfocados en lo natural. Escuchen lo que dice el 32. Y se decían el uno al otro. Pregunta, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
El Espíritu venía todo el camino diciéndole, ese es el Mesías, ese es el Mesías, ese es el Mesías. Y ellos lo ignoraron. Se devolvieron otra vez a decir, yo sentía un fuego en mi corazón cuando me hablaba. Yo sentí un fuego en mi corazón cuando me leía la Biblia. Eso fue lo que pasó. ¿Sí lo pueden ver? Pero ellos se cerraron. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos? Estos que iban a Emaús se salieron del margen de lo prometido. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan cuando ellos dijeron, no, pensábamos que él era el Mesías, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 24:21? Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué tenía que suceder para que ellos pudieran perder la esperanza y descalificar a Jesús como el Mesías? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Esperar por lo menos hasta el día 4 y luego decir, era mentira, no era el Mesías. ¿Me di a entender o no? El texto dice que todavía era el tercer día, no se acababa el día, o sea, no se había acabado o agotado lo que Jesús prometió. Si yo te digo, mira, el martes que viene va a caer aquí una lluvia como usted no se imagina, y el domingo usted dice, no cayó nada. Todavía no es martes. Ellos, fíjense la necesidad de nosotros, hermanos. Ellos sentían el Espíritu que les decía, ese es el Mesías. Ellos se salieron del margen de la profecía, de lo que decía el libro. Jesús no dijo al cuarto día voy a resucitar, dijo al tercero. Por eso el verso 21 de Lucas 24 dice, hoy es el tercer día. No se había acabado, ahí estaba el resucitado. ¿Sí entienden? Hermanos, ¿cuántos de nosotros Dios no nos habla, la palabra la recibimos y el corazón no arde? Y allá afuera le hacemos así. ¿Cuántos de nosotros detenemos por no quedar mal, por no pasar vergüenza? Como yo les decía, cuando Dios me habla, que le hable a alguien, estoy arriesgándome a pasar una vergüenza. Porque si me dice, no, o Dios me dice, yo no te mandé, a veces nos equivocamos, pero eso conlleva que jamás obedezcamos a Dios. Y viene la duda y te arropa la lógica y no obedeces a Dios. Como no ves a Dios obrar, no crees en Dios. Y no debemos, hermanos, por eso les decía, la fe al principio, cuando decimos confiar en el Señor, es una confianza que depositamos en Jesús. O sea, no estamos creyendo 100% todavía. Pero cuando yo digo, Señor, no sé, pero yo lo voy a hacer. En tu nombre tiraré la red. ¿Cuándo es que voy a caer de rodillas y voy a creer? Cuando yo salga mar adentro, tire la red y con mi mente de, no va a salir nada, los peces salen, digo, este es el Señor y voy a caer de rodillas. Pero si yo le meto la lógica, porque aquí hay un punto, Pedro le metió la lógica de pescar, dijo, Señor, ya pescamos, no hay nada. Le dice Jesús, vamos otra vez. Está bien, Señor, en tu palabra la haré. Ahora pregunto, ¿se fue Pedro con dudas? ¿Sí o no? Sí. Claro, es una duda buena buscando una verdad. Sí, Señor, yo no creo, pero voy a hacer lo que tú digas, voy a confiar en ti. Por eso es que no es fe ciega, estamos confiando en Cristo, no en lo que Él va a hacer. Entonces cuando yo confío en Él, veo lo que Él va a hacer y tiro la red. Está bien, Señor. Y luego veo que se llena la barca, se llena la otra y digo, ¿quién es este? Y cayó de rodillas y confesó sus pecados. La duda, mis hermanos, debemos de reconocer cuál de las dos o con cuál de las dos estamos batallando. Yo puedo dudar de Dios porque amo este mundo. Es que hay cosas en este mundo que me gustan y no la quiero dejar. Eso puede ser una duda, el cual Dios reprocha. Pero hay otra que va a llegar porque cuando Dios hace cosas, hermanos, en el momento que Dios hace el milagro, tú reaccionas en incredulidad. Señor, ¿cómo? ¿Por qué? Porque como Él es Dios, cada vez que Él haga algo de poder en tu vida, debe impactarte al punto de hacerte dudar. No de Dios, sino de lo que hizo, de lo grande. ¿Usted se imagina usted en la fila de adelante, el pueblo de Egipto, el primerito que le toca entrar al Mar Rojo? Usted piensa en eso, póngase ahí. Ya no ve tú primero. Sí, o sea, así yo me veo, no sé.
Ya se abrió el mar. O sea, en los muñequitos se ven así para los niños. Pero en realidad, ver un mar, me imagino que si no vienen los egipcios, se quedan así. Sinceramente, de verdad. Los egipcios empujaron al pueblo. La prueba te va a empujar para que cumplas el propósito. Pero a veces, como decía Mateo 13:53 al 58, dice, y Jesús no hizo milagros porque no creían. Y no queremos ser una iglesia incrédula. ¿Usted sí? Póngase de pie. Voy a terminar de leer los últimos versículos de Lucas 24. Fíjense lo que dice. Los versos 33 en adelante. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Todavía Jesús allí no lo conocían, pero Jesús los reprendió. Ahora quiero que noten que aún en esa duda no es una duda contra Dios, es una duda que habla de nuestra debilidad, de nuestra condición. Y el Señor los reprende para que no duden. O sea, les dice, todavía tengo que seguir, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer para que me crean, confíen en mí? Y les llama insensatos y luego les llama tardos de corazón. Y tú y yo, como cristianos, nos vamos a enfrentar con esa decisión que tú vas a verla como, ay Señor, no sé. Y el Señor te está diciendo, sí, adelante. Y tú, ay Señor, y comenzamos a calcular y se va muriendo esa esencia de la voz de Dios. Mientras más piense lo que Dios te dice que hagas, más se borra la palabra. Y luego te gana tu corazón terrenal. Siempre tengo que traer a memoria cuando nos mudamos, porque para mí pues fue un desafío. Y para mí quedó marcado como algo muy grande para mí. Porque en el momento que debemos tomar decisiones, yo recuerdo que la esposa del pastor Lolo, Connie, le dio un consejo a mi esposa acerca de tomar la decisión de entrar aquí o no. Ella dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Ella dijo, ahí es donde muchos pastores se le atora la carreta. Y yo me quedé y dije, ¿qué significa eso? El Señor me dijo, cuando yo les digo que haga algo que parece imposible y no lo hacen. Y luego se quedan así. No crecen, no avanzan, no ven mi poder porque tienen miedo. Tienen miedo. Entonces, si la confianza está puesta en Dios y tú sabes que ya pudiste discernir que no tienes mala intención, o sea, no es que vas a decir, por fe, ¿verdad? Voy a comprar una empresa. O sea, no es eso lo que Dios está diciendo que haga. Pero esos pasitos de bebé que Dios te dice, mira, haz esto. Cuando Dios te dice, acércate a esa hermana y ora por ella. Es que nunca me ha saludado, yo no la conozco. Haz lo que Dios te dice, porque a lo mejor ahí se van a conocer. Y muchas veces nos perdemos, como la recomiendo, una enseñanza del pastor Chuy, se llama Experiencias con Dios, se las recomiendo. Y yo la escuchaba y decía, ay Señor, a mí me pasa todo eso. Porque ahí es donde Dios te va a desafiar si en verdad confías en Él. Es como cuando te dice el Señor, dile esto a un familiar y tú dices, yo le digo eso y me va a odiar. Tienes que hacerlo, tienes que confiar en Dios, Él te va a respaldar. Y si te odia, no va a ser para siempre, porque cuando el día se dé, que esta persona reconozca que necesitaba de esa palabra, en el futuro te va a dar gracias y va a glorificar a Dios. Muchas veces Dios te va a pedir que haga cosas, que va a venir dudas, pero no permitas que esa duda te lleve hacia atrás, sino hacia Él. Si tienes miedo, díselo, Señor, es que me da, yo le digo, Él me dice, Fleming, haz esto, digo yo, pero son los tiempos donde más oro y ayuno. ¿Por qué usted cree? Porque son las cosas que dependen completamente de Dios, no de mi capacidad. Entonces en todo Dios obra, Dios nos enseña.
Y la iglesia no debe ser la iglesia incrédula del Señor, sino la iglesia que confía en Él. Sí es cierto que vendrá ese momento donde tú dices, ay Señor, ¿será verdad? Nada más que no nos deje mudo el Señor como Zacarías. Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, pero por encima de todo, Él quiere que tú entres en su reino, escucha bien, eternamente. No dejemos que las cosas pasajeras de este mundo nos amarre. Todo esto pasará, por bonito que se sienta y se vea. A mí me gusta mucho el arte, me encanta el arte. Y me deleito viendo todo lo que tiene que ver con ingeniería, gráficas, arte, pintura, me encanta. Pero eso lindo de este mundo que estamos viendo, un día se va a ir. Lo podemos disfrutar, Dios nos da permiso para disfrutarlo, pero no para pensar que esto es todo. Al punto que nos consume, nos exprime, nos saca el tiempo y no tenemos ni una hora para orar, no tenemos tiempo para servir. Decimos ser cristianos, pero no conocemos a Dios. Así que cierre sus ojos por un momento y mientras la alabanza va sonando, trate de mirar a Dios, mire a Dios, no se distraiga. Si esta alabanza es una que a usted le gusta, no deje que los sentimientos se metan en el sentido de desenfocarse, pero cierre sus ojos por un segundo en ese tiempo para mirar a Dios y decir, Señor, yo te quiero conocer y yo sé que lo voy a hacer a través de la obediencia. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos ayudas, Señor. Reconocemos que somos seres incapaces, débiles. Nuestra capacidad humana es tan pequeña, Señor, ante tu presencia. Y sin duda alguna, cuando escuchamos de tus grandezas, hasta nos espantan a veces, o a veces caemos en la duda. Pero sabemos que si venimos a ti y a tu palabra, si nos acercamos a ti, Señor, Jesús ya prometió que tu Espíritu nos llevará a toda verdad. Él confirmará lo que yo no vi, pero afirma en mi corazón esa convicción, al punto que puedo decir creo. El Espíritu está en mi vida, mora en mí, y yo sé que Él sellará en mi corazón las verdades de tu palabra. Así como los de Emaús, nuestro corazón arderá al escuchar tu voz. Nuestro corazón se encenderá en llamas cuando tus verdades son predicadas, pero también cuando tu palabra es torcida, es maltratada, el corazón va a producir en tu corazón y en el mío
una tristeza, un celo, una incomodidad, porque no es la verdad de Dios. Y en eso confiamos, Padre, que tú moras en nosotros y la luz de nuestra vida es tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.